Hace un momento comentábamos con usted que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, asegura que ya están identificados los por lo menos 4 posibles sucesores de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, en el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación. No dio los nombres Omar García Harfuch, pero dice que ya se les está investigando. Hay algunos posibles sucesores. José Luis Montenegro, periodista, escritor especializado en seguridad y narcotráfico, autor de los libros Narco Juniors, Los Chapitos y el último, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, conductor del podcast Narcomundo en YouTube y redes, en @Montenegro J. Luis, está en la línea y está con usted y está con nosotros también para comentar esto que no quedó muy claro en la conferencia desde Sinaloa por parte de Omar García Harfuch. José Luis Montenegro, ¿cómo estás nuevamente? Un saludo muy cordial. Te mando un abrazo, Pepe. Gracias por la invitación. Muchas gracias, al contrario, gracias por aceptarla ya cada vez más seguido, pero es que hace falta tener comunicación con gente que entiende y que conoce todo esto. Vamos, yo quisiera pedirte de entrada un comentario sobre los posibles sucesores del Mencho. Hay una lista por ahí de nombres, en fin, se hablan nosotros teníamos 5 nombres en la mesa, eh, tú también o algo así. Sin embargo, habla de 4 posibles sucesores el secretario de Seguridad. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Sí, Pepe, fíjate que como bien refieres, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó este viernes acerca de los integrantes de alto perfil, de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación que podrían convertirse en los sucesores de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Hace unos días, ni siquiera la semana pasada, hace unos días comentamos tú y yo que había indicios y claros, digamos, claras órdenes desde la estructura del cártel Jalisco que Juan Carlos Valencia González, el 03, quien es hijo de Rosalinda González Valencia, la última pareja sentimental del Mencho, pues digamos que era el que apuntaba a ser el líder de la organización criminal más pujante del Pacífico. Este hombre lo buscan en Estados Unidos ya, ofrecen una recompensa de hasta $5 millones por quien conduzca a su captura o brinde información referente a. Ese es el primero. Hablamos también de Audías Flores Silva, el jardinero, un operador muy cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, que también por ahí salió a relucir en la narconómina del cártel Jalisco. Pues este hombre de dinero, recordemos que le dicen el jardinero precisamente porque ultima a sus víctimas y de una manera cruenta las ocupa como abono para la tierra, es decir, las entierra. Eso es lo que circula en los círculos, valga la redundancia, de Lampa. Eso es lo que suena en los círculos de Lampa. Otro más sería Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo. Todavía no hay una confirmación oficial, Pepe, de que este hombre haya sido abatido en el mismo operativo en el que murió el Mencho, pero Gonzalo Mendoza Gaitán, a la par de Audías Flores Silva, ambos, recordemos que fueron los encargados del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. Este reclutamiento, adiestramiento, reclutamiento y campo de exterminio en Jalisco. Hay 3 más, Pepe: Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco; Ricardo Ruiz Velasco, el doble R; y por supuesto Francisco Javier Gudiño, alias La Gallina. Sí, la gallina. Francisco Javier Gudiño, ese no lo teníamos en la lista. Le dicen la gallina. Los van a investigar. Obviamente esto va en serio, pero vamos, lo que también ha llamado mucho la atención en lo que reveló ayer el periódico El Universal a partir de datos, de documentos, manuscritos, la mayoría encontrados en el refugio del Mencho, pues lo que llama la atención es el nivel de corrupción y sobornos del Mencho. Al respecto, hoy también Omar García Harfuch dijo que se van a investigar a policías locales, municipales y estatales, pero no habló de narcofuncionarios. Dijo que no hay en las listas ningún narcofuncionario, aunque sí aparecen algunos miembros de de la Guardia Nacional y del Cuerpo Militar. Es que esa es, creo que, la línea de investigación que se tiene que seguir, Pepe. Hemos hablado ampliamente aquí en Fórmula acerca de todos los alcaldes, de los gobernadores que tienen nexos con el crimen organizado. Recordarle al auditorio que Tapalpa, en 2020, el último censo que se hizo de población, indicó que había 21,245 habitantes. Es decir, como reza la frase popular, pueblo chico, infierno grande.
Lo interesante de este caso es que el alcalde del municipio jalisciense, Antonio Morales Díaz, haya dicho que no conocía y no tenía indicios de que el Mencho se guarecía justamente en Tapalpa. Entonces, hay que investigar, sería la petición al secretario de Seguridad, con todo respeto, a que por omisión o por complicidad, el político morenista encargado de Tapalpa se ha investigado, el director de Seguridad Pública de Tapalpa se ha investigado, la Policía Municipal, los mandos de la Guardia Nacional asignados a esa región también deben de ser investigados, porque lo interesante de estos casos es que los mandos más bajos son los eslabones más débiles que cooptan una organización criminal para empezar a corromper el sistema. Desde policías municipales, alcaldes, puede brincar hasta la gubernatura estatal, el encargado del Poder Ejecutivo Estatal, e inclusive tocar estos, digamos, círculos rojos del Poder Ejecutivo Federal. Yo creo que tiene que hacerse una limpia, una purga, y sobre todo capacitar, adiestrar y darles un salario digno a los policías para que no tengan esta opción, Pepe, de brincar al crimen organizado. Según se ha revelado también, Nemesio Ceguera no era ningún fugitivo escondido. Se movía con sobornos por 17 municipios del estado de Jalisco. También hay una ruta también que hoy publica detalladamente el periódico El Universal, donde, bueno, evidentemente, pues gastaba millones de pesos en sobornos para garantizar esas rutas, su refugio y el silencio, ¿no? Y además organizaba el Carnaval de Autlán, ¿no? Recordemos que el Mencho, avesado a las peleas de gallos, a los jaripeos, a los bailes masivos, pues este hombre organizaba precisamente este evento masivo en Autlán de Navarro, uno de los festejos más tradicionales del occidente del país, y destinaba millones de pesos. Llegaron a contratar artistas de la talla de Julián Álvarez, del propio Grupo Firme, Banda Cuisillos, Alfredo Olivas. Es decir, hay un despliegue y hay un dispendio oneroso que permite que las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación también le den este tipo de divertimento a la población. Entonces, esto nos confirma hoy, Pepe, que todos los círculos que domina el Cártel Jalisco Nueva Generación no tienen que ver nada más con la política, sino que también hay un incentivo de cooptar a la sociedad mediante esta compra de simpatías o voluntades. ¿No crees, José Luis Montenegro, que investigar a los políticos involucrados, que los hay, seguramente los hay, pero en este momento oficialmente no van contra ellos? Sería, ¿por qué? Porque sería el cuento de nunca acabar. Son tantos que es el cuento de nunca acabar. Yo creo que sí, Pepe. Recordemos nada más el caso de Michoacán. Operan en Michoacán 17 cárteles de la droga. Hace poco capturaron a César Alejandro Sepúlveda arellando el Botox. ¿Y qué ha cambiado? Esa es la pregunta. No ha cambiado absolutamente nada en Michoacán. Se siguen cobrando rentas, se siguen cobrando cobros de piso, se siguen atacando a diferentes aguacateros o líderes citrícolas que no quieran cooperar. En Jalisco pasa exactamente lo mismo. Abatieron en un operativo al Mencho, y las extorsiones a las personas que operan las máquinas tragamonedas siguen, las extorsiones en torno a los líderes también agrícolas, a los líderes ganaderos, sigue estando presente. No hay una baja notable en estas actividades criminales, y eso te habla simplemente de la corrupción que hay en el estado de Jalisco, que permite que las mafias sigan operando sin que se les busque, sin que se les moleste. Esto sí sería un cuento de nunca acabar. Insisto, investigar al alcalde de Tapalpa, a la policía, a toda la parte de la Guardia Nacional, de los agentes, perdón, del área nacional, de la Guardia Nacional que fueron destinados a esta área, y también, ¿por qué no?, al gobierno de Jalisco, que no ha estado permitiendo esta paz social en el marco, uno, del que ya se avecina la Copa Mundial de Fútbol, y también en el marco de las próximas elecciones en el año 2027. Hay que investigar a todos. Hay que investigar, efectivamente, hay que investigar a todos. Ahora, yo te pregunto si crees que podría haber una guerra interna en el cártel Jalisco con aquellos nombres que has mencionado por tomar el liderazgo absoluto en la cúpula, pues, del mando. Totalmente. Hemos comprobado históricamente, los que nos dedicamos al estudio del narcotráfico, que cuando se descabeza un cártel, cuando se le deja huérfano a esta organización criminal mediante su líder, lo que pasa es que atomiza, se fragmenta, y hoy sabemos que Juan Carlos Valencia González, el 03, Audías Flores Silva, el jardinero, Gonzalo Mendoza Gaitán, el sapo, el tío Laco, el doble R y la gallina también van a pelear por tener una parte de ese negocio lucrativo. A ver, solamente de corrupción a las máquinas tragamonedas eran 500,000 pesos mensuales.
¿no? Entonces hablamos de que cada monto que tienen esta narconómina, pues es un aliciente para poder seguir teniendo poderío en el estado de Jalisco. Entonces, no van a dejar perder estas ganancias económicas, no van a dejar de extorsionar, no van a dejar de cobrar ni comprar voluntades a diestra y siniestra en el gobierno. Simplemente falta justo esta otra línea de acción, capacitar a la policía, ahora sí meter y poner castigos ejemplares a los políticos corruptos, cero impunidad, ¿no? Este nepotismo que impera en las propias filas del gobierno, donde se pueden poner a la hermana, la prima, la tía dentro de la nómina. Creo que Claro. eso ya es parte de un abuso total, ¿no? De autoridad. José Luis Montenegro, ¿qué papel a propósito jugaría o juega la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia? Pues mira, es un personaje interesante que hemos tratado de seguir para ver cuál va a ser la ruta que va a tomar, ¿no? De acción. Si Rosalinda pudo haber sido la que marcó la traición, ¿no? El final del Mencho. Es una figura clave también. Recordemos que Abigail González Valencia, el Queenie, pues es un hombre que ingresó al propio Mencho al crimen organizado y que permitió su expansión. Rosalinda González Valencia está bajo la mira de las autoridades, es hija, evidentemente, de una familia dedicada al narco, entonces vamos a ver si ella quiere retomar un poco de las actividades criminales, aunque por cómo están operando el gobierno federal en torno a los criminales, lo veo bastante difícil que la jefa retome su papel en la producción de marihuana y cocaína. Hoy la presidenta de la República ha insistido en que México es un país seguro, que no hay riesgo para quienes nos visiten con motivo del campeonato de fútbol mundial que va a ser dentro de 100 días aproximadamente. ¿Tú crees que, vamos, hay garantías de que desde el domingo no se ha registrado mayor violencia? Vamos a ver cómo opera Gordo, porque yo creo que aquí, Pepe, el caso en específico es que cuando entregaron al Mayo Zambada, recordarás, 25 de julio de 2024, la guerra estalló hasta el 9 de septiembre del 2024. Entonces, vamos a ver si en ese marco de tensiones, pues el cártel Jalisco Nueva Generación, vamos a decir que se aplaca o empieza a operar para cobrar venganza por la caída de su líder. Esperemos que no sea ese panorama porque hay mucha expectativa por la Copa Mundial de Fútbol. Hay mucha gente en Jalisco que ha tenido miedo y que ha cerrado sus negocios. Entonces yo creo que allí va a haber una veta importante del gobierno federal para salvaguardar la integridad. Insisto, va a haber un despliegue operativo fuerte y no dudemos, Pepe, que en el marco, insisto, de este macro evento deportivo, pues lleguen también autoridades de otros países, en el caso de Estados Unidos y Canadá, para defender a sus connacionales. Muchísimas gracias, gracias José Luis Montenegro por acompañarnos una vez más con tus comentarios, por supuesto el contexto apropiado. Que estés muy bien, un saludo muy cordial. Gracias, Pepe, gracias por la invitación. Hasta luego, José Luis Montenegro, periodista y escritor